buenas noches. Como bien mencionaba Alfredo, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante en el marco de la publicación de la Ley General de Víctimas, para hablar un poco sobre este tema tan importante que es la desaparición forzada. Nos acompaña aquí Álvaro Cartagena, que mejor conocido como el Guaymas, que fue un exguerrillero mexicano de la Liga Comunista del 23 de septiembre, y también Héctor Cerezo, que es miembro del Comité Cerezo. Bienvenidos. Gracias. Bueno, para iniciar un poco con un contexto sobre lo que es la desaparición forzada, me gustaría preguntarte a ti primero, Álvaro, ¿cuáles eran los ideales o por qué luchaba la Liga del 23 de septiembre? Para un marco general de cómo esta lucha de contrainsurgencia también fue aplastada por el gobierno, ¿no?, a través de la Brigada Blanca y de diferentes organizaciones. Bueno, en primer lugar, yo creo que el hecho de formar parte de una organización armada, nuestros objetivos principales era la educación de la clase trabajadora. A pesar de todas las tergiversaciones que ha habido de la historia de los movimientos armados, en el sentido de que nos dedicábamos a hacer solamente actos militares, no, nuestra tarea principal era la tarea de educación y organización de la clase trabajadora. Nosotros repartíamos un periódico que se llamaba Madera, y esa era nuestra labor principal, educar a la clase trabajadora con el fin de llevar a cabo un movimiento único de clase, y que este movimiento algún día alcanzara y formara un movimiento tan fuerte que lográramos formar un partido y ejército revolucionario con el fin de tomar el poder, ¿no? Eso es lo que queríamos. Sin embargo, la clase en el poder enfocó todas sus baterías y pues logró destruir a nuestra organización, porque tenemos más de 1000 compañeros muertos y cientos o miles de desaparecidos, ¿no? Okay. De la época que fue del 70 a los 80, 82, ¿no?, más o menos aproximadamente, que fueron casi como 8 o 9 años que duró la organización. Y en esos años pues hubo muchos desaparecidos y muchos compañeros murieron también, ¿no?, en enfrentamientos. Sin embargo, la desaparición fue una política que implementó principalmente todos los gobiernos en América Latina, con el fin principalmente de destruir y de desaparecer todos esos movimientos armados que hubo en esa época, ¿no? Porque curiosamente, en toda América Latina tenemos miles y cientos de desaparecidos, ¿no? Tenemos más de, hablamos en números así muy normales, de 90,000 hasta 100,000 desaparecidos en los años de los 72 a los 80, ¿no?, por todos los gobiernos de América Latina. En México, a pesar de que no tenemos un número como en Argentina o como en El Salvador, en donde hablamos de 30, 40,000 desaparecidos, que lo que fue la etapa de la Guerra Sucia, en México en esa época de los 70 a los 80, yo creo que sí tuvimos entre 2, 3,000 desaparecidos, ¿no? Porque hubo casos de compañeros que no los conocimos, que no se dio por el mismo temor de los familiares, no dijeron que el compañero había desaparecido, o porque en la misma organización había algunos sistemas de seguridad que no conocíamos a los compañeros, conocíamos el seudónimo del compañero, ¿no? Sin embargo, la desaparición o esta forma de desaparecer a los compañeros, que es la desaparición forzada, yo creo que hay muchos testimonios de compañeros también que vieron a muchos compañeros en los campos militares, en los cuarteles militares, y sin embargo, pues somos muy poquitos los que hemos recuperado, ¿no?, realmente, de las cárceles clandestinas, ¿no?, por no decir, pues no hemos logrado recuperar a casi nadie, ¿no? Entonces la desaparición forzada, que casi quiere decir, yo no lo diría públicamente, ¿no?, pero es muy triste decirlo, pero hasta la fecha no hemos logrado recuperar así compañeros, ¿no? No se diga los últimos que desaparecieron allá por el 80 y tantos, Paredes, el compañero Reyes, no hemos logrado recuperar a ninguno de ellos, ¿no? Y bueno, esta pregunta iría para Héctor Cerezo.
esta idea de los desaparecidos, ¿de qué manera su organización surge y cómo ayuda a defender los derechos de las víctimas por desaparición forzada a causa de motivos políticos? Bueno, nuestra organización surge con la detención ilegal y arbitraria de 3 de nosotros, 3 miembros de la familia Cerezo Contreras. Estuvimos en prisión, uno de ellos 5 años, 2 de ellos 7 años y medio. Y ese es el origen del Comité Cerezo México, un comité que luchaba por la libertad de los presos por motivos políticos. Ese es el origen. En ese proceso de lucha, ya actualmente casi de 12 años, nos fuimos encontrando con que no solamente había víctimas, personas que habían sido encarceladas por motivos políticos, por su lucha o por defender derechos humanos, sino también que había otro tipo de víctimas, como las víctimas de tortura, de amenazas de muerte, de ejecución extrajudicial y también de desaparición forzada. Y nada más para hacer un pequeño paréntesis, tenemos que definir la desaparición forzada para poder entender de lo que estamos hablando, porque hay diferentes tipos de desaparición, hay 4 tipos. La desaparición forzada tiene que cumplir tres requisitos para hacer como tal. Una, que haya sido una detención legal o ilegal, ese es el primer elemento. 2, que esa detención haya sido hecha por miembros del Estado, ya sea policías, judiciales, militares, ¿no? Y el último elemento es que la misma autoridad niegue que hayan desaparecido a esa persona. Son los 3 elementos. Ahora también la desaparición forzada la pueden hacer el Estado directamente a través de sus fuerzas policíacas o militares, pero también, como en los últimos años en México, lo está haciendo a través de civiles, es decir, de grupos paramilitares. Entonces, para evadir la responsabilidad del Estado de las desapariciones forzadas, lo que ha hecho es desaparecer personas a través de civiles. Entonces, esa es la desaparición forzada. Hay otro tipo de desapariciones también, pero lo que nos ocupa a nosotros como organizaciones es la desaparición forzada por motivos políticos, es decir, desapariciones forzadas en contra de luchadores sociales o defensoras de derechos humanos, ¿no? Ese es como el eje de nuestra organización, y desde el 2010 estamos impulsando, junto con otras 60 organizaciones, la campaña nacional contra la desaparición forzada, que tiene uno de los ejes principales, es la documentación de estos casos de defensoras y defensoras que han desaparecido de manera forzada, pero también hemos hecho 2 informes. En el 2011 hicimos un informe, en el 2012 hicimos otro informe. En resumidas cuentas, del 2006 al 2012 estamos hablando de 57 defensores y defensoras que están documentados que fueron desaparecidos por miembros del Estado. Y también hemos elaborado un manual que se llama el manual ¿Qué hacer en caso de desaparición forzada? Entonces, básicamente, la desaparición forzada ha sido uno de los ejes que en los últimos 2 años hemos tomado como Comité Cerezo México. Sí. ¿Cómo ve el Comité Cerezo? Ahorita quiero enfocar aquí la pregunta. En el marco de la gran reforma de derechos humanos del año antepasado, donde obviamente deriva de un caso de desaparición, precisamente de desaparición forzada, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que en el 74 desaparece y bueno, hasta hoy en día es cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exige al Estado mexicano hacer todo por encontrarlo, primero, en un ámbito primero personal del caso particular, y en un segundo momento a reformar una gran cantidad de ordenamientos, y esto llegó a tocar la Constitución, y tenemos una reforma en materia de derechos humanos. ¿Cómo lo vieron ustedes este proceso? ¿Cómo ve el Comité de Cerezo que a partir de un caso de desaparición forzada haya habido una reforma integral se supone que tiene que aplicarse de 4ª generación de derechos humanos? Pues es un elemento positivo, y no solamente la sentencia en el caso Radilla, sino también en el caso de Campo Algodonero, que también tiene que ver con desapariciones. En el primer caso, el de Radilla, es directamente el Estado el autor de la desaparición. En el caso del Campo Algodonero, el Estado es culpable por omisión, porque no hizo absolutamente nada para que esas desapariciones de mujeres no sucedieran. Es positivo en el sentido de que actualmente podemos recurrir a las instancias internacionales que protegen este derecho humano, que es
el derecho humano a no ser detenido o desaparecido, que es el derecho humano, es el último derecho humano estipulado el 30 de agosto del 2012. Entonces, ante la gravedad de esta situación, ya hay un derecho humano que se llama el derecho humano a no ser detenido o desaparecido. Entonces, es positivo que esté en la Constitución, que esté en las leyes. Desgraciadamente, el mismo gobierno mexicano no ha cumplido a cabalidad con la sentencia, con la condena en el caso de Rosendo Radilla. Y uno de los elementos muy importantes de la sentencia son la reparación integral del daño, que incluye las garantías de no repetición. En teoría, el Estado está obligado a modificar estructuralmente para que este tipo de casos de desaparición forzada nunca vuelvan a suceder, que esa es la mejor reparación que se le puede dar, no solamente a la víctima directa, que es el desaparecido y la familia, sino al conjunto de la sociedad. Entonces, como no lo ha hecho, y como los culpables de las desapariciones forzadas desde los 60 hasta la actualidad no han sido castigados ni sancionados, pues es un fenómeno que no solamente continúa, sino que se ha incrementado, sobre todo a partir de la guerra de Calderón. Muy bien. Bueno, vamos a ver un video sobre los hijos de la guerra y volvemos, por favor, si eres tan amable, Mario, con tu opinión al respecto. Bueno, pues ese fue un video del emblemático y paradigmático caso de Rosendo Radilla. Me equivoqué cuando se los mencioné, el de Hijos de la Guerra va después, pero bueno, comentábamos entonces precisamente la importancia de este caso que derivó en una reforma constitucional en materia de derechos humanos y que incluso el mismo caso de Rosendo Radilla Pacheco, como fue desentrañado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayuda para interpretar esta reforma constitucional y darle cauce. Como hace mucho énfasis el video y también como lo comentábamos hace un momento, es un delito imprescriptible, es un delito que no termina de cometerse hasta que no se encuentra a la persona. Mario, por favor, tu opinión al respecto. Yo creo que los delitos de la desaparición son delitos de lesa humanidad, no prescriben por lo tanto. Sin embargo, yo creo que todo este tipo de reformas que actualmente sexenio tras sexenio vienen haciendo todos los gobiernos, tanto del PRI como del PAN, en la realidad lo único que han logrado es someternos a una, triste decirlo, pero es una legalidad que desgraciadamente no hemos logrado recuperar a nadie, ¿no? En el caso, cuando yo caigo y soy detenido desaparecido aproximadamente como 2 meses, yo caigo al campo militar número 1, en donde veo a una compañera que tenía aproximadamente 3 meses que había caído ella. Ella cayó herida un 5 de enero del 78, yo caigo el 5 de abril del 78. Cuando veo a la compañera, porque yo cuando llego al campo militar, yo llego como Floriberto García Clavel, no llego con mi nombre, porque yo sabía que si decía mi nombre, como ya era perseguido, pues ahí me podían haber dado el tiro de gracia, ¿no? Yo recibo 7 balazos a la hora del enfrentamiento, sin embargo, nunca perdí la conciencia, ¿no? Y yo, cuando llego a la Cruz Roja, estando en la Cruz Roja me meten a operar para tratarme, pensaban que era un delincuente común, porque fue lo que les dije yo, y eso fue lo que me salvó. Salgo en los periódicos otro día, y mi madre me busca, inmediatamente se conecta con doña Rosario Ibarra, que estaba en una reunión de Amnistía Internacional en San Francisco. Le llegan 3,000 telegramas al gobierno de López Portillo y él, ante esa presión internacional, me presentan vivo. A los 2 meses me presentan vivo en el reclusorio norte. Sin embargo, cuando llego al reclusorio, lo primero que le digo a doña Rosario, le digo, ¿sabe qué, doña Rosario? Quiero dar un testimonio porque yo vi a una compañera viva en el campo militar. Ah, sí, Mario. Llega Pepe Rebeles, llegan algunos periodistas, doy el testimonio ante fresquecito, tenía 2 meses, ante la presión de la Brigada Blanca en aquella época de que no dijera nada, me siento con todo el valor para decirlo y doy el testimonio. Sin embargo, la compañera jamás salió.